¿Cuántos son o tienen familia en pueblos fuera de Caracas? Todos, ¿verdad? Creo que todos. Particularmente mi familia materna es de Barlovento, aunque no parezca, como música tire, ¿verdad? Son de Barlovento, todos negritos, mis primos, mis tías abuelas, mi abuela. Pero ¿qué pasa? Algo que uno aprende, que uno ve cuando visita el pueblo, cuando baja donde la familia, es que la gente vive mucho del qué dirán. Por ahí hay un dicho que dice, pueblo pequeño, infierno grande. Dicen por ahí. Es más, hay gente que vive tanto del qué dirán que le preocupa, le teme más al qué dirán que al propio infierno. Prefieren cuidar el qué dirán, que bueno, no importa, yo estoy mintiendo, pero me voy para el infierno, pero no dijeron esto. ¿Cierto? Entonces, eso a nosotros en la vida nos empieza a generar una frustración, una ansiedad a medida que caminamos. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir tratando de agradar a todos. Y déjenme decirle algo, eso es algo imposible. Jesucristo, siendo Jesús, caminando en la tierra, no le agradaba a todos. Entonces, si a Cristo mismo, siendo el Hijo unigénito, le pasó, ¿qué espera usted para nosotros? ¿Qué cree usted que va a pasar para su propia vida? No le va a agradar a todos. Va a haber cosas en su vida que no le va a gustar a alguien. Es más, porque ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, los que son creyentes, los que somos creyentes, muchas veces pensamos que como somos cristianos y somos buena gente, llamamos a todo el mundo, la gente nos va a querer. Pero ¿verdad que no es así? ¿Verdad que hay lugares donde tú llegas y solamente dices, no, porque yo soy cristiano, y de una vez te ponen mala cara? De una. Porque ya hay un prejuicio. Ciertamente hay muchos malos testimonios, hay muchas situaciones, gente que ha tenido malas experiencias en iglesia, gente que lo estafó un evangélico. ¿O no lo ha escuchado? Entonces, pero eso no quiere decir que usted sea así, ¿verdad que no? Por lo tanto, empezamos a vivir por el que dirán. Eso empieza a traernos realmente esa ansiedad de cubrir la expectativa del otro. La expectativa de qué piensa aquel de mí. Y eso no pasa solamente en la calle con los extraños, pasa en las familias, pasa con los hermanos, pasa en el trabajo, pasa en la iglesia. Empezamos a vivir tratando de cubrir la expectativa del pastor, del hermano, de la hermana, del qué van a decir de mí porque yo hice. Y te das cuenta que empiezas a vivir no para Dios, sino para los demás. Porque resulta que acabamos de cantar una canción que dice, sí, amén, tu palabra nunca cambia. ¿Cierto? Y si Dios a ti te dio una palabra, si Dios a ti te entregó algo en tu vida, lo va a hacer a la forma de Dios, no a la forma de los demás. Amén. Porque muchas veces queremos encasillar muchas cosas. Entonces, no me voy a adelantar. ¿Qué pasa? Nosotros muchas veces tememos a que los demás no nos acepten tal cual como somos. Y tendemos a cambiar muchas cosas, no porque Dios nos dijo que las cambiáramos, sino porque el otro no me va a aceptar. Incluso nosotros mismos. A veces, por ahí yo bromeo con la pastora porque es ese tema de que, bueno, las mujeres se ponen pestaña sobre pestaña, ¿verdad? Uña sobre uña, ¿cierto? Y eso está bien, se ven bellísimas, perfecto. Pero si lo estás haciendo porque no te aceptas a ti misma, ahí está el problema. Tú tienes que sentirte bien, bella contigo, independientemente de que tengas la pestaña en las uñas o no. Ah, que te quieres mejorar, perfecto, está bien. En el caso de las esposas, arreglarse para verse mejor para su marido. O sea, perfecto. Y para ellas mismas. Pero el problema es que está aquí. Ahora, eso nos lleva a que empezamos realmente a crear una personalidad fuera de realmente lo que Dios quiere para nosotros. Y empezamos a tener
podemos llegar a ser hipócritas, porque nos pasa como a Pedro, que empezamos a comportarnos de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar. Si estamos con los cristianos evangélicos, los aleluya, los que el mundo dice aleluya, entonces soy evangélico, más aleluya que nadie. Pero si estoy con los del mundo, no. ¿Me entienden? Entonces, y si estoy con la familia, entonces soy de otra cosa. Y si estoy con los amigos, es otra cosa. Entonces dejamos de realmente tener la esencia de hijo de Dios. Porque una de las cosas que nos lleva a ser hijo de Dios es que donde sea que pisemos, somos hijos. Usted no deja de ser hijo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si Dios te amó, te escogió, te usa tal cual te creó, entonces, ¿cuál es el problema de que los demás no te acepten? Sabemos que Dios nos hizo seres sociales. Dios nos hizo seres sociales, eso es innegable. Por eso creó la iglesia, por eso la comunión, por eso la coinonía entre hermanos, por eso el cuerpo. Eso está perfecto. Pero la realidad es que a pesar de que nos creó para trabajar como un cuerpo, nos hizo únicos a cada uno de nosotros. La semana pasada yo predicaba sobre ser bendecido o tener la bendición, ¿verdad? Si usted vino o la escuchó por las redes, resumiendo un poquito eso, hablaba de que mucha gente está detrás de la bendición y no detrás de ser bendecido realmente por Dios. Cuando Dios le entrega la bendición, se olvidan de Dios. Por lo tanto, yo en lo personal prefiero ser bendecido. Ser una persona bendecida, más allá de mis propios caprichos. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos lleva muchas veces a creer que la bendición que Dios le entregó a otro, yo tengo que hacer y copiar exactamente igual lo que hizo él para que Dios me bendiga de esa manera. Vamos a poner eso en práctica a la música. Aquí hay varios músicos. En la música, ¿verdad que no es así? Hay una persona que compone, que hace la canción, que escribe, que la canta, y esa va a ser la que va a marcar la historia de esa canción. De ahí en adelante todos los demás son covers. Todos los demás son covers. Es más, ahorita hay algo que se llama el sampleo. Los que les gusta el trap, reggaetón, todas esas cosas, los reggaetoneros usan lo que se llama sampleo, que copian una canción vieja de los 80, ¿verdad? Le ponen el sampleo y ya está. Y le ponen una letra nueva. Ya está. Pero no fue algo nuevo. Y los demandan además, porque a veces lo hacen sin autorización. ¿Qué sucede? No hay nada nuevo. Entonces, pero Dios quiere hacer siempre con nosotros cosas nuevas. Todos los días Dios hace cosas nuevas en nuestra vida. Por eso Dios dice que no nos afanemos por el día de mañana, sino por el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo hoy nuevo y afánate por eso, trabaja en eso. No estoy diciendo que no vas a pensar en el futuro, en realmente ahorrar, en planificar, eso está muy bien. Pero quien tiene la voluntad siempre para que eso se dé es Dios, más nadie. Ahora, hay un versículo que está en Juan 12, 12:37, vamos a leer hasta el 43, y dice: a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él. Y aquí está el asunto: no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Les pasaba a los fariseos. Muchos fariseos que escucharon a Jesús, que vieron a Jesús, creyeron en Jesús. Pero no lo confesaban, por lo menos no públicamente. Porque le temían a que, bueno, nada, te vas de aquí. Te vas a la sinagoga. Mira, te dice algunos de los jefes, o dice muchos de los jefes, dice acá.
Muchos de ellos, de entre los jefes. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a vivir para el hombre. Ahora, quiero llevarlo en este punto a reflexión. Cuando usted está en un lugar, usted dice, sí, yo soy creyente, yo soy cristiano, abiertamente, con autoridad, sin temor. A veces yo diría, bueno, a veces sí, a veces no. Los que están quizás más recién convertidos dicen, bueno, todavía no tanto. Porque yo entiendo, a todos nos pasa, todos pasamos por allí. Porque empezamos a enfrentar un sistema que por muchos años era el que predominaba. Por lo tanto, nos cuesta. Dígame, cuando la familia no es cristiana. Casi que tú estás escondido en el cuarto orando. Cuando vas a orar por la comida, oras calladito. Para que no te digan nada. Y dígame si conocías más tu vida antes de ser cristiano. ¿Qué hacías antes de ser creyente? Ni por el cipote se te ocurre decir que eres cristiano. Es decir, tú no te acuerdas cuando llegabas borracho a las 3 de la mañana que teníamos que recogerte del piso con pala y ponerte en la cama. Tú no te acuerdas cuando andabas con 3 mujeres y ninguna sabía. Tú no te acuerdas cuando andabas robando por ahí en la calle, atracando. Empiezan todos esos juicios. Empieza todo esa situación que te lleva a querer tener una fachada. Pero lo cierto es que la palabra enseña que Dios se glorifica en nuestra debilidad. Por lo tanto, cuando yo trato de ser originalmente quien yo soy en Dios, no estoy mostrando la debilidad. Y queremos siempre mostrar ese cristiano poderoso. Y nos imaginamos un tipo así papiado, grandote, así como una espada de fuego en la mano. Y somos poderosos en el Espíritu. Pero la única forma es que seamos poderosos es que nos humillemos ante Cristo. Esa es la única forma en que tú y yo podamos decir, no me importa lo que diga el mundo de mí, no me importa lo que digan los que no creen en Dios de mí, incluso no me importa los que no entienden la voluntad de Dios en mi vida, porque yo voy a caminar en lo que Dios me dijo. Y ahí te das cuenta que empiezas a caminar y a vivir para Dios. Gálatas 1:10. Vamos a Gálatas. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Piensan que procuro agradar a los demás. Y esta frase, por lo menos a mí, me dio en el hígado. En estos días nos invitaron a ver una pelea de boxeo, no sé qué, y fuimos. Y estaba hablando, tú sabes que los boxeadores, cuando te dan el gancho al hígado, eso es para dejarte tirado en el piso. Dice, si yo buscara agradar a otros, dice, no sería siervo de Cristo. Eso está tremendo. Porque si yo digo ser siervo, si yo digo ser una persona, un siervo de Dios donde sea que yo vaya, yo no voy a tener que vivir agradando a los demás. Sino que si tú vas a un lugar y Dios pone palabra en tu boca, vas a tener que decirla. Eso está tremendo, ¿verdad? Porque mira, Dios me dijo, o Dios me mostró, o Dios me está inquietando en el espíritu esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros a veces no nos gusta y evitamos pleitos. Entonces nos convertimos en camaleones por evitarnos conflictos, discusiones, problemas. No abrimos la boca, no decimos nada. No, yo no me meto en ese rollo. Ese no es problema mío, pero está el Espíritu Santo ahí. Y está ese redarguir ahí. Y tú dices, ay Dios mío, ¿se lo digo o no se lo digo? A mí me ha tocado. Fíjense, a mí me tocaba así, siendo, bueno, ahorita ya tengo 6 años pastoreando esta casa, más 3 años pastoreando a los jóvenes, pero ya cuando empecé a pastorear, me tocó exhortar a ministros, hombres de Dios, que yo respeto muchísimo. Y que tienen una cantidad de años en la iglesia. Y dije, Dios mío, pero de verdad tú me vas a poner a decirle eso. De verdad, a mí. Y después de allí, Dios se glorificó, Dios hizo cosas tremendas. Pero yo tuve que abrir mi boca.
para que esa persona fuera sana. Porque muchas veces, viendo desde el punto de vista ministerial, muchas veces pensamos que un ministro, un servidor, o alguien que está sirviendo a Dios, quizás en una alta posición, no tiene debilidades, no tiene carencias, no tiene fallas, no tiene necesidades. Y claro que las tiene. Entonces ahí es donde Dios nos usa a nosotros. Y Dios ya no tuvo que decir, oye, mira, pastor, oye, mira, hermano, oye, mira, apóstol, oye, mira, profeta, oye, mira, maestro. Yo quiero decirle algo de parte de Dios, pero con respeto, ¿no? Si esa persona realmente está siendo redargüida por el Espíritu Santo, va a recibir. Igualmente, cuando la persona está teniendo una lucha y una batalla con el orgullo, es diferente cuando quizás la persona no conoce de Dios porque tiene el entendimiento entenebrecido. No lo ve. ¿O usted acaso veía cuando estaba en el mundo que estaba en pecado? ¿Verdad que no? Para usted era transparente. Usted hacía lo que hacía, pero usted era transparente. Es más, hoy día es una moda, por ejemplo, las relaciones de poliamor. ¿Quizás no sabe qué es el poliamor? Un hombre que tiene 5 mujeres. Todos viviendo juntos. Yo siempre digo, se volvieron locos. ¿Verdad? Se volvieron locos. Más allá de lo espiritual, de lo psicológico, se volvieron locos. Porque si no te va a formar rollo uno, te va a formar rollo la otra. Y si no es la otra. Y si no es la otra. Dice, no, Dios mío, ¿qué es esto? Sálvame, Señor, llévame. ¿Me entienden? Eso es una moda. Realmente está muy, muy, muy en boga. Entonces, es muy común que hoy día se hagan cosas que aparentemente son normales para la sociedad o para el mundo, pero para Dios no. Es más, si usted dice, no, mira, yo creo en una relación de un matrimonio con una única persona, heterosexual, no, tú eres el diablo, chico. Tú eres el diablo, te dicen, te condenan de una vez. Entonces mucha gente se calla la boca. Yo no estoy diciendo que usted va a ir por ahí por la calle condenando a la gente y mandándola para el infierno. Eso no es nuestro trabajo. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mostrar al Señor, presentar la palabra de Dios. Ya es trabajo de Dios y del Espíritu Santo que esa persona sea salvada, restaurada y exhortada en lo que tenga que ser. Pero realmente Dios quiere que seamos libres de la expectativa del mundo, de la expectativa de la sociedad, de la expectativa de las familias, incluso de la expectativa de las iglesias. Y fíjense, yo se lo estoy diciendo como iglesia, como pastor de esta iglesia. ¿Qué sucede? A veces las iglesias tienen expectativas de la gente. ¿Y qué pasa cuando la gente no cumple las expectativas? Me siento mal, no quiero, las voto, las desecho, ¿cierto? Pero es que no se trata de lo que pueda hacer yo como pastor, se trata de lo que pueda hacer el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Porque yo puedo gastarme la vida tratando de que usted siga a Cristo, pero si usted no decide seguirlo, ya ahí hay un problema. Entonces, te das cuenta que es importante que seamos libres realmente de las expectativas que tienen los demás de nosotros para que podamos hacer la voluntad de Dios con libertad. Ahora, una de las cosas que genera esa libertad, lo vemos en 1 Corintios 2:9. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. O sea, es decir, nadie, absolutamente nadie en esta tierra sabe lo que Dios tiene para ti, solo Dios. Y tú, por supuesto, porque Dios te lo tiene que mostrar, Dios te va a dar la visión, Dios te va a llevar a caminar. Entonces, ¿por qué tanto nos empeñamos en querer copiar lo de otro? Está bien, nosotros aprendemos por imitación desde bebés. Eso es un hecho. Nosotros aprendemos a hablar, a caminar. Sí, pero eso es en nuestro ser natural. Cuando hablamos en el Espíritu, entonces yo tengo que ser genuino delante de Dios. Incluso hasta en mis fallas y en mis debilidades.
Porque si yo le digo a Dios, Dios, mira, pero tengo este rollo, Señor, no puedo con este pecado, ayúdame, Dios mío. Ayúdame, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de estar viendo ahí mujeres en la calle que se me va el ojo como la cabeza de ventilador. Cada quien tiene su lucha. Entonces ahí es donde empiezas a buscar que sea Dios que se glorifique en eso. No puedo con la ira cuando me molesto, no puedo cuando que soy imprudente con mis palabras y digo lo que no tengo que decir. La gente que le pasa. Que agarra y dice Pepite, dice todo, pero espérate ya. Shh. Y ni siquiera sabe la situación completa, sino que ya está hablando y opinando. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, esta situación de cuando Dios nos hace libres de la expectativa, genera en nosotros personas genuinas. Hijos de Dios genuinos que buscan obedecer al Padre de una forma genuina. Y hacer lo que tienes que hacer y lo que Dios te mandó a hacer, vas obedeciendo. Hechos 10:13. Dice, levántate Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Recordemos que del Antiguo Testamento estaba establecido que no podían comer animales impuros, ¿verdad? Y entonces él cumplía eso. Pero resulta que Dios le dice en el 15, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Cómo nos cuesta muchas veces romper nuestras estructuras mentales en que las cosas no son como a mí me parecen, sino como Dios dice? Y Dios está diciéndole ya a Pedro, olvídate de eso, chamo, eso yo lo purifiqué. Yo no me imagino, ¿por qué le digo? ¿Por qué Dios te hace libre en hacer su voluntad en como Él te la dice exactamente? No como a ti te parece. Usted se imagina que Dios le diga hoy a usted, bueno, mira, vas a agarrar y vas a escupir en el barro y se lo vas a pegar en los ojos a fulanito. ¿Tú lo harías? Tú dices, no, qué cochinada. O van a decir que me volví loco. Sí. Pero si Dios te lo dice expresamente, si tú escuchas la voz audible de Dios que te dice, mira esto. No, vamos con agüita, para echarle agüita y eso. No, Dios te dijo que escupieras el barro. ¿Verdad que ni otra persona no lo había hecho? Tuvo que venir el Señor. ¿Verdad? O así como el profeta que agarró le dijo, no, deja ahí, se acostó sobre la joven ahí, Talita Kumi, dale, párese. Te das cuenta que Dios va a darte una instrucción precisa de cómo tienes que hacer su voluntad. Va a haber situaciones donde Dios te lo va a dejar a tu libre albedrío porque Él te va a respaldar y va a bendecir lo que tú hagas. De eso vamos para la prédica pasada. Él va a bendecir tu paso. Va a decir, bueno, está bien, hazlo como tú quieras. Tú das el paso y Él te va a bendecir. Pero va a haber otras situaciones donde Él te va a decir expresamente cómo lo tienes que hacer. Entonces, si tú no eres libre del qué dirán, si tú no eres libre de la expectativa de lo que van a decir de ti, no lo vas a ir a hacer. Es mentira. Porque te va a preocupar mucho el que va a decir aquel. Créame, a mí me ha pasado mucho, incluso como pastor. Incluso como pastor que Dios me, orando, buscando de Dios, y Dios me dice, bueno, Luis, hay que hacer esto. Y yo, no, Dios, pero ¿qué va a decir aquel pastor? ¿Y qué va a decir fulanito? Empieza ese asunto. Pero ¿qué me importa más a mí? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? ¿Qué es lo que quiero llevar yo? ¿La palabra de Dios o que los demás me aplaudan? Ahí es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué realmente estoy buscando yo en el reino? Y de eso se trata. Cuando nosotros hablamos de finanzas, de prosperidad, hablamos de Mateo 6:33, porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y todo el mundo dice, amén. Pero ¿sabes que buscar el reino también es hacer la voluntad de Dios exactamente como Dios la dice? Entonces, ¿qué pasa? Cuando es así, tú dices, bueno, no tanto. Bueno, Dios, yo puedo prescindir de ese carro. No te preocupes, Señor. ¿Por qué? Porque resulta que tienes que hacer como Dios te dijo exactamente. Yo siempre, cuando pienso en esto, me imagino las situaciones de Moisés. Mira, anda y dile a Faraón esto. ¿Te volviste loco?
¿Tú qué quieres, que me corte la cabeza? Cuando estaba Moisés frente al mar, y no, voy a hacer que el mar se divida. Dios se volvió loco. ¿Qué pensaría? ¿Me entienden? Más allá de la obediencia, pero entendiendo su humanidad, y diría, pero ya va, si esto no se abre, si no me mata el mar, me mata la gente. Listo. O me matan los egipcios que vienen detrás, ¿no? Entonces, vemos esas dos cosas. Número uno, nos hace personas auténticas delante de Dios. Número dos, nos hace libre para hacer lo que Dios nos manda en la forma que Dios nos manda. Podemos ver en Jesús. Jesús fue un hombre según una educación formal, ¿ok? Pero que le daba cátedra a los sabios. Fue un hombre, me refiero a hombre cuando caminaba, que nació en un pesebre, dueño de todo, ¿verdad? Dueño de la creación, creó todo, creó los caballos y el tipo andaba a pie. ¿Por qué no andaba en caballo, pues? Creó los ángeles. Y resulta que él era el que le estaba sirviendo y lavándole los pies a los apóstoles. Ese era Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba enseñando algo a sus discípulos y también recibiendo una instrucción del Padre en qué hacer para que ellos hicieran la obra cuando él ya no estuviese físicamente. ¿Ok? Entonces, realmente, algo que ha pasado en la iglesia de Cristo durante mucho tiempo es que ha existido como una crisis de gente genuina. Ojo, y esto no lo estoy diciendo a modo de crítica, ni de juicio con nada, ni con nadie. Lo estoy diciendo para que usted reflexione en el mover de la iglesia. ¿Por qué? Porque durante muchos años, tú has visto que las distintas corrientes o doctrinas cristianas, todas tratan de ser como la cabeza de esa doctrina. Se quieren ver, vestir, hablar, cantar, danzar. Eso yo lo veo mucho con la banda. Por lo menos cuando yo estaba cantando en la banda como una de las voces y estaba estudiando en canción, estaba mucho Marcos Brunet, estaba mucho Barak. Entonces todas las bandas tocaban de ese estilo. Todos tocaban de la misma manera. Y no es porque lo hicieran por mal, sino que sonaba bien. Y bueno, tocabas 3, 4 acordes y salía el tema. Ya lo demás era meterte con Dios para que hubiera presencia, para que Dios ministrara, eso era otro tema. Pero la realidad es que musicalmente hablando, se manejaba un estilo. Hoy se maneja otro. Hoy se maneja más estilo Maverick, el tema de la banda, todo el público, toda la gente cantando alrededor, se maneja más así. Oasis Ministry, ¿verdad? Eso es lo que se está manejando ahorita. Pero lo cierto es que para que esas bandas, esos grupos musicales llegaran a tener esa unción, tuvieron que meterse con Dios y Dios les dio esa unción única. Ah, que los demás podemos hacerlo de esa manera. Sí, claro que sí. Pero ¿realmente es lo que Dios quiere para ti? Esa es la pregunta que tienes que hacerte tú y que tienes que hacerle a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque realmente cuando venga esa unción especial en tu vida es que tú vas a ver cómo se va a manifestar realmente cada don y cada talento que Dios te entregó. Entonces tenemos que procurar y atrevernos a hacer la voluntad de Dios en la forma de Dios sin sentirnos menos, sin sentirnos que no somos suficientes, que estamos tratando de maquillar. Yo siempre hablo de esto, y ustedes lo saben. Eso es muy gracioso cuando usted va a reuniones pastorales y donde van 200, 300, 500, 1000 pastores de todo el país, de toda la ciudad, de donde sea. Es como una competencia a ver quién tiene el título más largo. Yo soy el pastor presidente de la asociación sempiterna de pam. Y yo le digo, hola, mucho gusto, yo soy Luis Linares. ¿Cuál es el asunto? O sea, ¿para qué yo tengo que maquillar que si mi ministerio es pequeño, es grande, si tiene 5 personas o si tiene 5,000? ¿Qué es lo que te importa a ti? Hacer la voluntad de Dios, así sea que Dios te haya mandado a rescatar un alma o hacer la voluntad de Dios
o hacer la voluntad del hombre tratando de hacer que vean que tú tienes un ministerio gigante. Porque entonces entra esa preocupación. Ay, ¿qué van a decir estos pastores si saben que yo tengo una iglesia que somos 100? Y una vez, mira, les voy a contar un testimonio que me pasó. Nos invitaron, nos regalaron a mi esposa y a mí, estábamos de aniversario y nos regalaron un fin de semana en una posada en Morrocoy. Unos hermanos. Mire, pastor, aquí le tenemos un regalo para ustedes. Ah, bueno, gracias, hermano, y tal. Y nos fuimos. Resulta que en el lugar eran cristianos, eran unos hermanos, y estaba un joven, un muchachito, tendría como 18 años, y era uno de los que trabajaba allí. Y bueno, claro, él cuando supo que yo era pastor, entonces nos atendió mucho y estaba ahí casi que esperando que yo le diera una palabra, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos hablando y hablando y hablando. Y entonces él me dice, pastor, ¿usted es un pastor? Yo le digo, no, yo pastoreo en Caracas, yo pastoreo en una iglesia pequeña, somos como unas 100, 150 personas, eso varía, pero ahorita somos como unos 100. Ajá. Me dice, yo le digo, no, una iglesia pequeña, le digo yo, porque para mí, siendo en Caracas, es una iglesia pequeña, que hay iglesias mucho más grandes, ¿verdad? Y él me dice, wow, pastor, esa iglesia es grandísima, nosotros somos 8. Yo me quedé así como que, ¿qué lección me dio ese muchacho? ¿Qué lección me dio? Porque para mí era algo pequeño, pero para él era algo muy grande. Entonces, nos pasa lo mismo con Dios. Nosotros cuando queremos ver y cumplir la expectativa de los demás, quizás, ay no, yo soy pobrecito yo no sé nada de esto. Pero no dice la palabra, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿qué me importa a mí si el mundo me dice, ay, que tú no tienes el título, es que tú no tienes esto? Es más, cuando yo me ungieron pastor, yo recuerdo que uno de mis compañeros de clase en canción me dice, ¿y tú eres pastor? Yo le digo, sí. ¿Y tú qué hiciste para ser pastor? Yo le digo, nada. ¿Dónde estudiaste? No estudié. Dios me llamó. ¿Me entienden? O sea, listo. Y bueno, vino profeta, confirmaron palabras, bueno, fino, venga, un hilo. Listo. Es más, hasta a mi suegra Dios le habló, yo ni sabía. Ella después le dará su testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Que no debemos estar esperando cumplir la expectativa del mundo, de la gente que está esperando algo particularmente de ti. Cuando Carlos habló del hijo pródigo, eso me trajo a memoria. ¿Cuál era la expectativa que tenía el hijo mayor, que él mencionaba, de lo que hiciera su papá con el hijo menor? La expectativa era que lo cuereara, que lo echara afuera, que lo alzara para allá. Esa era la expectativa. ¿Y acaso a veces esa no es la expectativa de la iglesia cuando un cristiano cae y quiere volver a los caminos de Dios? Muchas veces, cuando un cristiano cae y esa persona de verdad cayó, lo que sea, en lo que sea, pero se arrepiente de corazón y dice, Señor, de verdad, entonces la iglesia quiere tirarle piedra. Nos cuesta. Nos cuesta. Yo una vez escuché un pastor llamado Roosevelt Muriel, colombiano, que él dice, si usted dice perdonar a alguien, pero no lo ha colocado en el mismo lugar que lo tenía antes de la falta, no lo ha perdonado. Porque resulta que cuando Dios nos perdonó a nosotros, Él nos colocó, por supuesto, por medio del segundo Adán, de Cristo, por medio del sacrificio de la cruz, de la resurrección, nos colocó en el mismo lugar o incluso más alto que Adán, del Edén. Entonces, ahí está el asunto. Por eso es que mucha gente, cuando cae, cuando mete la pata delante de Dios y se va a la iglesia, no quiere regresar más nunca porque sabe lo que le espera cuando llegue de nuevo. El que tiene un corazón de verdad va a llegar aunque esté apaleado. Va a llegar y va a decir, no importa, yo voy a recibir la parlamentación que me den en la iglesia, pero yo quiero estar con Dios. Pero si la persona todavía duda en eso, entonces se queda así como de lejos. Entonces, pero el culpable de eso es la expectativa que tenemos nosotros de lo que van a decirnos, muchas veces prejuicio. ¿Ok? Entonces, vemos que necesitamos ser libres y tener la fortaleza para vencer las presiones que recibimos del mundo. Porque cuando usted es
cristiano que se convirtió después de adulto, que se convirtió después de tener una vida de pecado, de rumba, de bebedera, de todo lo demás, ¿cierto? La presión es, y ya, pero bébete una, ya, pero tranquilo, no pasa nada. Pero resulta que cuando agarras la primera, porque la palabra no enseña, no dice que es que si te vas a beber una vas a pecar, dice si te embriagas vas a pecar. El punto está que en lo que agarras la primera te van a decir, ¿y tú no eres cristiano? Entonces, el problema está cuando empezamos a vivir por las expectativas. Nos pasa dentro de la iglesia. Pasa mucho, hay hermanos, hay cristianos que si me ven a mí predicando con una manga corta me condenan. Estoy para el infierno. Tengo que tener corbata. Y ustedes saben, en esta casa hubo una época donde todos estábamos de traje y de corbata. Así como está mi hermano José Andrés, que está elegantísimo. ¿Me entienden? Pero realmente, actualmente no es una norma. Si usted lo quiere hacer, yo lo hago a veces. Pero hay lugares donde no te dejan subirte al púlpito si no tienes la corbata. Yo he escuchado testimonios de gente muy respetada, profetas, ministros muy respetados, que no lo dejaron subirse al púlpito porque no tenía corbata. Comenzando la prédica, yo no sé, pregúntame qué hicieron en esa iglesia. Entonces, ¿será que se pusieron a inventar? A tirar flechas ahí. Porque si había una planificación, ¿verdad? Entonces, realmente se trata de que nosotros tenemos que cubrir la expectativa de Dios. Nosotros vemos realmente a un Jesús que era Él, independientemente de lo que dijeran los judíos, independientemente de lo que dijeran los gentiles, independientemente de lo que dijeran sus discípulos. Porque cuando ellos supieron que Jesús tenía que ir a la cruz, no vamos a dejar. No, yo voy contigo. Pero ¿qué estás hablando tú si tú me vas a negar 3 veces, chico? ¿Qué estás hablando tú? Ahora, le hago una pregunta para usted mismo, para que usted la responda para usted mismo. Cuando usted trata de guardar las apariencias, lo podemos ver en distintos ámbitos, ¿no? Cuando usted está tratando de guardar las apariencias en su matrimonio, en su ministerio, en su trabajo, con sus amistades, con su familia, ¿cómo se siente pensando que lo van a descubrir? ¿Verdad que angustia? ¿Verdad que te sientes así como que, me van a cachar? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el mundo, yo empecé a fumar cigarrillo a los 18 años. Y yo fumaba escondido de mis padres, pues, sobre todo de mi mamá. Y yo fumaba escondido. Y yo creía que eso no se olía. Por supuesto que se huele a kilómetros. Y yo fumaba escondido en la casa y después botando el humo. Para que no se... Por favor, pero si eso llegas y ya huele de una vez. Yo actualmente ya no fumo hace muchos años. Y cuando hay un vecino de mi casa que fuma, entras a la casa y dices, pero huele a cigarro, ¿quién está fumando aquí adentro? ¿Vale? No, es de otro apartamento. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de sentir y de pensar que me iba a descubrir, dice, me va a matar. Me va a matar. Esa sensación te hace esclavo. Eso te hace esclavo. Porque estás haciendo algo, ¿verdad? Y no estoy hablando, en este caso ahorita no estoy hablando de pecado. Estoy hablando, estás haciendo algo que Dios te mandó quizás hacer, pero el pensar que el otro va a decir, ya te entra esa misma sensación. Como si estuvieras haciendo algo malo, o como si estuvieras pecando. Y resulta que fue Dios el que te dijo. En una oportunidad, hace unos años atrás, cuando yo era pastor juvenil, Dios me dio una palabra expresa y me dijo, saca a fulanito, sácalo. Esa fue la palabra, sácalo. Y yo le decía, Dios mío, ¿cómo hago yo eso? Yo soy un pastor, ¿cómo yo saco a nadie? Por supuesto, yo fui obediente, yo saqué a la persona. Y eso, por supuesto, me trajo críticas, piedras, todo lo que usted se imagina. De parte de la familia, de parte de otros hermanos, pero yo estaba cumpliendo lo que Dios me dijo. Yo no estaba esperando que la gente lo entendiera. Resulta que al tiempo Dios me dio la razón.
La persona volvió, pidió perdón, o sea, la familia volvió, pidió perdón. Y tú dices, bueno, no fui yo, no estaba tan loco. No estaba tan loco yo. Claro, porque tú te quedas con él, ¿será que yo estaba loco? Y que Dios me habló y me dijo esto, y yo hice algo que no era, y ese muchacho lo mandé para el infierno. Es una responsabilidad muy grande. Pero resulta que Dios, el tema era que él necesitaba pasar un proceso, un desierto, para que Dios tratara con él y él pudiera abrir los ojos. Lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros tratamos de guardar las apariencias, le evitamos a las personas los procesos, los desiertos, y la persona nunca cambia porque yo quiero ser bueno con él y ser bonito. Y Dios no nos llamó a eso. ¿Acaso tuve a Cristo en eso? ¿Qué le decía Cristo a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿O no se los decía? A los apóstoles. Mire, yo estoy seguro que yo a los ministros, los que sirven conmigo, le digo, mira, ustedes hipócritas, se van para el cipote, y se van bravos más de uno. Se van bravos. No, pastor, porque no me parece que usted me diga eso porque usted me falta respeto. Ah, bueno, está bien, pues. ¿Y Jesús no lo hizo, pues? ¿Me entienden? Porque el asunto no es que nosotros no somos un club social. Nosotros somos la iglesia de Cristo y necesitamos exhortarnos unos a otros para edificarnos. Amén. Si nosotros no hacemos eso, estamos dejando que el otro quizás se vaya al infierno. Y no lo estamos amando. No lo estamos amando. Entonces te das cuenta que ya va. Entonces yo a veces por querer evitarme un pleito, tengo una fachada, tengo una careta. Yo prefiero, si usted es una persona muy religiosa, vamos a decirle, para no decirle legalista, muy religiosa, y usted es así, siempre sea así. Pero no sea así religioso en la iglesia y afuera anda en otras cosas. O viceversa, si usted es muy moderno, así quizás como yo lo soy, y muy jovial, sea jovial aquí y sea jovial cuando vaya para las reuniones pastorales. No sea aquí y cuando vayas para allá llegas en corbata y llegas, gloria a Dios, aleluya, santo hermano. No. Porque estás haciendo algo que no es. Tú no eres así. ¿Me entienden? Yo tengo amigos, pastores de ambas características. Y los respeto y los amo. Hay un hermano, un pastor muy amigo, que él pastorea en Barquisimeto y él es maracucho. Y cuando me ve cada vez, ¿cómo está, pastor? Estáis bendito, estáis ungido. Él es así. Él es un pastor muy tradicional. Muy diferente a mí. ¿Me entiendes? Pero nos apreciamos tanto y entendemos que él tiene un llamado y una unción y yo tengo un llamado y una unción. Y tengo otros amigos que también son muy modernos, son más modernos incluso que yo. ¿Me entienden? Entonces, pero tú tienes que entender que ellos no están caminando por el qué dirán, por el qué diré yo, sino que nos vemos y creemos que tenemos un mismo espíritu y un mismo Dios. Más allá de las formas de cada uno. Entonces eso te hace libre y empiezas a caminar como cuerpo. Incluso cuando te digan, mira hermano, necesito, ora por mí, pastor, porque me está pasando esto. Oye hermano, mira, ¿quieres venir para acá? Ayúdame. Tengo aquí un evento, ayúdame. Eso ha pasado. Entonces, ahorita le vamos a hablar un poquito más de eso al final en los anuncios. Ahora, pasa mucho en situaciones de nuestra vida. ¿Cuánta gente a veces dice, uy, no, yo no voy a invitar a nadie para la casa porque mira cómo está desordenado esto? No, pero es que no he podido pintar, no tengo plata para pintar. No, yo no voy a traer a nadie. Entonces nos metemos en el tema en la cabeza. No, porque es que donde está Dios, donde está el desorden no habita Dios. Y empezamos todas esas cosas y lo que estamos es justificando un temor. No, porque es que, o sea, tú sabes que si está esto así desordenado, ¿cómo yo voy a traer al pastor? ¿Y acaso Jesús no se metía para esos lugares? Miren, yo creo fielmente que si Jesús viviera físicamente en la muerte, él vive en el Espíritu, está allá arriba, ¿verdad? Lugares celestiales, dice la palabra. Aquí está el Espíritu Santo, pero si él caminara hoy día en la tierra, yo estoy seguro que se metiera para los prostíbulos, que se metiera para todos esos barrios, para allá arriba donde están los malandros, más malandros. Donde están todas las marchas gays, yo estuviera caminando con ellos. ¿En serio? Predicándoles. No con ellos celebrando, predicándoles.
¿Me entienden? Estoy seguro de eso. Porque ese es el Señor que yo creo. Ese es el Señor que me rescató a mí de las tinieblas. Por lo tanto, cuando nosotros realmente somos libres en Cristo, ya a ti no te importa que la gente diga, estás loco, te lavaron el cerebro porque te convertiste en cristiano. Y yo, sí, creo que sí. Pero es que antes estaba tan cochino, que tuvieron que lavármelo con lejía, cloro, aceite de motor, lo que sea. Entonces, dígame cuando nosotros nos ponemos a ver el Instagram de nuestros amigos. Dígame los amigos que se fueron del país y aparentemente tienen una vida. Y empiezas, ay, mira, viajó para no sé dónde. Y viajó para no sé dónde. Ay, míralo, ay, mira. Y tú te sientes y que perro, pero ya va yo. Y cuando hay esas reuniones así de amigos de esa época, ¿verdad? No, tú qué haces, no vale, yo soy un inversionista, yo trabajo, tengo varios negocios. Tienes un perrero. Un perrero es un negocio, pero no es un negocio de miles de millones. ¿Sí me entienden? Claro que sí, es un negocio que te provee. Pero la realidad es que empieza el tema de, no, ¿y tú qué estudiaste? No, bueno, yo soy astrofísico. ¿Dónde estudiaste eso? Porque eso no lo dan aquí en Venezuela. Empieza el tratar de aparentar y la competencia de ver quién tiene más. Entonces sí, no, porque tú sabes, y los que tienen hijos, cuando están, no, mi hijo es cirujano, es cirujano de la mano, una cosa más difícil, ¿verdad? Cirujano de la mano, hizo un PhD y tiene un doctorado. Pero, ay, ¿quién te preguntó eso? Eso a mí no me importa. Si yo necesito que me operen la mano, sí. ¿Me entienden? Eso es lo mismo que nos pasa como iglesia cuando, no, y usted, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. No, bueno, porque yo soy el presidente, el apóstol, el arcángel, el vuelo. Yo no tengo por qué cumplir las expectativas de él. Yo tengo que cumplir las expectativas de mi Señor. Allí es quien yo quiero caminar, hacia dónde quiero ir. Y lo menos que a uno le va a interesar cuando quiere cumplir la voluntad y la expectativa de Dios es que se conozca quién soy yo. Yo quiero que se conozca quién es Él. A mí no me importa si saben quién es Luis Linares, a mí me importa quién saben quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo simplemente soy una herramienta en sus manos, un instrumento. Por lo tanto, si no saben, no me importa. Yo sigo, yo camino, ¿saben? Porque ¿saben qué da gozo, llenura y satisfacción a pesar de las situaciones que vivimos nosotros como hijos de Dios? Es ver que Dios te usa y rescata a aquel. Y Dios te usa y transforma al joven, al drogadicto, a la prostituta, al homosexual. Entonces, ese punto del homosexual, porque ahorita está también muy de moda ese tema, que hay países donde han prohibido las terapias de conversión. Y yo me he puesto a meditar en eso. Yo le digo, pero ya va, ¿qué terapia de conversión? Que yo te diga a ti, mira, hermano, estás mal, estás pecando, te vas a ir para el infierno si sigues en eso. Yo no te estoy haciendo ninguna terapia, solo te estoy hablando. ¿Me entiendes? Porque el trabajo, el resto lo haces Dios. Yo no tengo el poder para hacerle cambiar el gusto sexual a nadie. No lo tengo. Entonces, te das cuenta que cuando vives realmente buscando obedecer, hacer la voluntad, empiezas a tener una vida en adoración y empiezas a ser genuino en tu adoración. Porque fíjense que ya no estamos hablando de música, ¿verdad? Estamos hablando de tener una vida de adoración. Y eso te lleva a que tú debes ser libre en la expectativa para que tú puedas adorar libremente. Para que tú puedas vivir para Dios libremente. Dígame cuando la gente sabe que a veces no tiene ni un centavo. Como quizás estamos, ¿no? Y te da pena que el otro sepa que tú no tienes ni una puya. Y entonces te invita, mira hermano, vamos a comer, vamos a comernos algo. Y la persona ni siquiera te dijo, no, para que tú pagues. A lo mejor te están invitando. Pero tú como en tu mente tienes, no, pero yo no tengo para pagar. No, yo mejor no voy, yo no puedo. Y te vas y te fuiste con esas tripas sonando. Ay, Dios mío.
No es mejor decir, no hermano, es que no tengo, de verdad no tengo plata. Gracias por la invitación, pero no tengo. Y quizá la persona dice, no chico, pero yo no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que vamos a comer. Y ahí empecé a decir, gloria a Dios, tenía hambre. Claro, porque nos da vergüenza a veces decir, no tengo. Pero resulta que nosotros tenemos que entender, por eso le decía, el proceso que uno vive para ser genuino es para ayudar a otros a ser genuinos. Es para ayudar a que otras personas puedan encontrarse de verdad con el Señor. Por eso es que yo siempre imagino esa escena de Saulo cuando se encontró con el Señor, antes de que lo dejara ciego en el camino a Damasco. Porque Saulo era único en la pasión que él tenía por llevar el evangelio. Pero porque era único como fariseo, persiguiendo a los cristianos para matarlos. Dios sabía, si este hombre me cree y se convierte, va a llevar el evangelio como ninguno. Entonces, Saulo no estaba buscando ser como los demás fariseos. Es más, dice la palabra que Pablo exhortó a Pedro cuando Pedro se comportaba de una forma con los judíos y de otra forma con los gentiles. Y Saulo, ¿verdad? Que no caminó con Jesús, le dijo a Pedro, bueno, ¿pero qué te pasa a ti, chico? ¿Te estás volviendo loco? Bueno, no le dijo así en la Biblia que te estás volviendo loco, ¿no? Eso. Estoy parafraseando. ¿Me entienden? Entonces, ¿a qué lo quiero llevar con esto? Si Dios está poniendo palabra en tu boca, háblala. Si Dios quiere usarte, te va a respaldar. No dudes. Dios va a usarte con tus virtudes y con tus defectos. Porque la cuestión está que nosotros esperamos a veces llevar el invitado para la casa cuando tengo la casa ordenadita. Eso me recuerda tanto a los jóvenes que me dicen, no, es que yo no voy a casarme todavía, no voy a tener hijos, porque es que cuando yo tenga la plata, ay, hijo, ven acá, papá, ven para acá para explicarte. Nunca vas a tener dinero. Si tú decides casarte, bueno, échale pichón los dos. La palabra enseña que son dos mejor que uno. Cásese, ordénese, camine, esfuércese. Ay, que yo voy a tener hijos cuando tenga el dinero y sea multimillonario. Ay. Hay un dicho muy venezolano que dice que todos los niños vienen con su pan debajo del brazo. Porque Dios los cuida. Eso es una promesa que Dios nos dio a mi esposa y a mí. Nunca nos ha faltado nada a nuestros hijos. Nunca. Nunca. Y quien me conoce y quien nos conoce saben que hemos estado aquí casi 24/7 durante muchos años. ¿Y cómo es eso? Bueno, no sé, pregúntele a Dios. ¿Me entienden? Entonces, Dios no miente. Dios cumple su palabra. Si Dios ya habló a tu vida, camina en eso. Entrega tus debilidades, refuerza tu fortaleza. Pero deja de estar caminando por la expectativa que tienen los demás de ti. Y camina por la expectativa que tiene Dios de ti. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que Dios no está esperando que usted ni yo hagamos nada sobrenatural. Solamente espera que usted y yo nos rindamos, nos postremos, nos entreguemos. Ahí es cuando veremos la gloria de Dios. Ahí es cuando veremos lo sobrenatural. Porque de nada me sirve querer tirármelas del pastor, del ministro, del que yo hago malabares y todo lo demás. Y Dios está esperando que yo deje de hacer para Él hacer. De eso no nos sirve. Eso no sirve. Por eso es que cuando nosotros como ministros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, a veces uno ve los grandes ministerios, ve las grandes iglesias, y dice, yo anhelo eso, yo quisiera eso. Sí, yo creo que sería chévere, pero ellos tuvieron que pagar un precio. Ellos tuvieron que tener un sacrificio, un esfuerzo. Eso no fue así de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñándoles algo en el camino. No es mejor
cuando uno ve que Dios bendice a otro, decir, wow, Señor, qué fino la bendición que le diste a aquel. Bendíceme a mí también. Como tú quieras, pero bendíceme a mí también. No, porque es diferente cuando decimos, ¿por qué lo bendeciste a él? ¿Por qué lo bendijiste a él? Tú no sabes que esa persona hace esto. Y Dios, ¿qué hay, hijo? Por eso que lo bendije a él. Claro. ¿O no dice así la parábola del fariseo publicano? Señor, gracias, porque no soy como este hombre pecador, porque soy un hombre que doy mis ofrendas y voy al templo y recito. Mientras el publicano decía, Señor, perdóname porque soy pecador. Qué diferencia de corazón, ¿verdad? Eso Dios lo ve. Dios lo que quiere de nosotros es humildad, obediencia y una vida en adoración. Y eso nos lo va a dar solamente el reconocer y el dejar de vivir en expectativa por lo que los demás van a decir. Si yo quiero hacer es la voluntad de Dios según la expectativa de Dios, en el tiempo de Dios. Amén. Eso tiene consecuencias en nuestra vida. El vivir por las expectativas, rápidamente les voy a decir, nos endeudamos por querer cumplir las expectativas de otros. Hay un doctor llamado Andrés Panacio, cristiano, que él dice, nosotros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para sorprender o para agradar a personas que no conocemos. ¿Qué me importa a mí? Eso me llevó tanto a cuando mi esposo y yo nos casamos. Nosotros teníamos un chevetico, ¿verdad? Que mi suegra nos ayudó a comprarlo. Y nos casamos, ¿verdad? Dios nos proveyó todo para la boda. Y yo recuerdo que nosotros teníamos el chevetico y le decía, no, pero Laura, vamos a alquilar un carro, porque ¿cómo tú vas a llegar al vestido novia en el chevetico? Es de onda humo. Y Dios nos complació, pudimos tener otro carro un poquito más nuevo para la boda. Después seguíamos en el Chevet, pero yo meditando en eso y en esta palabra que les hablo, yo decía, a ver, qué tonto. Qué tonto. ¿Qué importaba si nosotros llegábamos en el Chevet o no? No importaba para nada. Importaba realmente que nos casáramos y nos ordenáramos y estuviéramos bien delante de Dios. Eso era lo importante. No estoy diciendo con esto a las chicas que si usted no se ha casado y tiene la ilusión de casarse con su vestido de cola y su carro, no, eso está bello. Pero no lo haga por vanidad. Eso es lo que quiero decir. Hágalo porque, bueno, Señor, porque Dios, eres un consentido de parte de Dios y Dios te lo dio, pues, fino. Entonces, nos endeudamos, no empezamos nada. Ahora otra cosa, no empezamos nada, dejamos de hacer las cosas porque es que yo no tengo el título, es porque yo no sé, es porque yo no estudié, es porque entonces no hacemos nada. Porque aquel dice, no, es que tú no sabes, que tú no... No, pero es que eso no importa. No nos atrevemos a hacer cosas diferentes, que el Espíritu Santo mismo nos está ministrando por el temor al que dirán, por el temor al que va a decir aquel. Y eso te convierte en un esclavo, preso, estás preso allí. Entonces tratas de seguir siempre un patrón. Vamos a leer, hermano, la Santa Cena. La palabra dice en 1 Corintios 11, cuadrado. Yo respeto eso, la forma, pero yo oro mucho para que Dios dé revelación allí y les muestre. Porque yo creo que Dios está en todos esos lugares. Pero también creo que hay gente que está preso de la expectativa de los demás. Entonces, no, yo tengo que hacer esto así porque si no lo hago así. Pero es que Jesús rompió el molde. Jesús llegó en un tiempo donde la gente esperaba a un Dios poderoso, un Mesías poderoso que arrasara con los romanos. Y Jesús llegó en un burrito. Nació de un pesebre, pobre. Siendo el rey de reyes, nació en la casa de José, hijo de un carpintero que era un don nadie, que nadie conocía. Ese era Jesús. Ese es Jesús. Muchas veces las presiones sociales
nos llevan a caer en eso. Ahora, ¿cómo hacía Jesús? Jesús era un hombre que tenía una intimidad con Dios tremenda, con el Padre. No le temía a estar solo. No le temía estar solo. ¿Saben? A veces en las iglesias, los pastores, los líderes, a veces no hablan, no predican, no dicen cosas para que la gente no se vaya. Y aquí el que me conoce lo sabe. Yo voy a decir lo que tenga que decir si usted se va. Si a usted no le gusta, me está a la puerta. Lo amo, lo bendigo, pero no sirve. No sirve que usted se quede y usted no quiera cambiar. Eso es lo que quiero decir. Es más, Marcos Huy en eso es más radical. Dice, el que no sirve, no sirve. Porque si yo como hombre de Dios, como pastor y como tu hermano, yo no te digo lo que te tengo que decir, yo no te estoy llamando. Yo estoy siendo un alcahueta. Y si yo tengo esa responsabilidad delante de Dios, yo la tengo que cumplir. Por eso es que Jesús no temía quedarse solo. No temía decirle a los apóstoles, incrédulo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Si cualquier pastor de la actualidad dijera eso, dijera, aparte, ¿para tú qué se cree? ¡Guau! Como dicen los valventeños, ¡guau! Realmente necesitamos ser genuinos delante de Dios. Necesitamos ser nosotros redimidos, por supuesto, por la sangre de Cristo. Pero Dios no va a cambiar tu personalidad. Dios no te va a transformar a ti para que tú hables como yo, para que ores como yo, para que te vistas como yo. A lo mejor no te gustan las camisas floreadas. Para que engordes como yo, ¿verdad que no? Dios te va a redimir, pero para que seas tú. Para que realmente pueda usarte a ti como eres tú. No anheles la unción de otro, anhela la tuya. Eliseo quería la unción de Elías, pero resulta que recibió el doble. Fue otra unción. Porque si hubiera sido la misma de Elías, hubiera hecho lo mismo que Elías. Resulta que cuando usted va a esa historia en la palabra, usted se da cuenta que él hizo exactamente el doble de lo que hizo Elías. Entonces fue otra unción particular para Eliseo. Entonces, y créame que como profesor, pastor, una de las mayores victorias que uno puede ver y obtener y presenciar con gozo es ver que quizás las personas que tú has estado enseñando crecen más que tú. Crecen más que tú. Porque quiere decir que tú hiciste tu parte. O Cristo no le dijo a sus apóstoles que mayores cosas harían ellos que él. La iglesia del libro de los Hechos tiene más milagros que los que hizo Jesús cuando caminó en la tierra. Por supuesto que entendemos que es el mismo Espíritu Santo. Pero Cristo les dijo a sus discípulos, siendo Dios, siendo el Hijo unigénito de Dios, que ellos harían mayores cosas que Él. Pero eso sí, ellos tuvieron que creerlo. Porque si no lo creen, tuvieron que realmente romper el molde y romper las estructuras de la época, así como él lo hizo. Entonces yo creo fielmente que Dios está hoy día llamando a una generación así. Una generación que le cree a Dios, que va a romper el molde, que más allá de las estructuras, tanto del mundo como las estructuras eclesiásticas de la historia, y es donde vamos a ver realmente el avivamiento real en nuestra nación. Esa es la forma que va a llegar el avivamiento. Y tú lo puedes ver, Dios está usando a muchos hombres y muchas mujeres. Yo solamente le digo a Dios, Señor, yo quiero estar ahí, yo importa, yo estoy ahí barriendo, no me importa, pero yo quiero estar. Porque les digo algo, yo prefiero ir para el cielo, si sea de Bedel, limpiando el baño del cielo, que no ir. No, limpio con gozo, pues. Amén. Lo último que les voy a decir está en Hebreos 12.
12:1. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordemos siempre que ya la mayor vergüenza que podemos tener nosotros en la vida, Cristo se la llevó en la cruz. Amén. Nuestros pecados, nuestras fallas, todo. No hay nada que pueda avergonzarte más, tanto que Dios no te reciba ni te perdone, ni te use. Realmente, ya todo lo hizo Él. Nosotros solamente tenemos que creer, confiar y caminar. Amén. Póngase de pie para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Te pedimos, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, en este día salga libre de las expectativas, Señor, que pueda tener el mundo, que puedan tener nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aún nuestra iglesia, Señor. Y que podamos ser libres, Señor, en hacer tu voluntad, Padre. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser obedientes en hacerlo en la forma como tú dices que debamos hacerlo. Háblanos, Señor. Muéstranos. Abre nuestros ojos espirituales. Muéstranos visión, aún en sueños también, Señor. Que podamos recibir instrucción precisa de lo que debemos hacer, Jesús. Pero que en el nombre de Jesús podamos ser libres del qué dirán. Podamos ser libres, Señor, de toda cosa que nos ate, Señor, en hacer las cosas al modo del hombre. Te pido, Rey, que seas tú trayendo llenura en nuestro corazón, gozo, plenitud, y que puedas respaldar, Jesús, cada cosa que podamos hacer como tus hijos. Por eso, Padre Santo, nos colocamos delante de ti. Glorifícate en nuestras debilidades. Hoy venimos delante de ti para que seas tú, Señor, ayudándonos y usando a cada uno de mis hermanos. Por eso, Rey, te bendecimos, te damos gloria y honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.